Diego, que va a tomar nota de la reunión de hoy, le vamos a pedir que luego nos comparta las notas. Perfecto. Estamos en un momento clave del intercambio de la inteligencia artificial. Estoy justamente, perdón, me pongo acá, estoy justamente probando una nueva aplicación que quería ver también cómo funcionaba. Fantástico, excelente. Estoy queriendo incursionar un poco en todo esto de inteligencia artificial y justo esta me la habían recomendado la primera vez que la voy a usar. Bueno, entonces después las vamos a probar y criticar entre todos. Perfecto. Gracias por aceptarme Ha la propuesta. sido, ha sido un gusto y en realidad esto me permite hacer una introducción a lo que es la presentación de hoy, porque el tema es cómo hacer que el cambio funcione. Y lo que está haciendo Diego en realidad es una aplicación de ese concepto, porque tecnología existe, propuestas de cambios hay, y el gran desafío es conseguir que esos cambios se inserten en la sociedad y en cada una de nuestras organizaciones. Y muchas veces esto que acaba de decir Diego, que es acabo de recibir una aplicación y quiero ver cómo funciona, es parte del proceso de ensayo y error. Entonces, esto puede dar como resultado que esta aplicación sea una maravilla o que tenga oportunidades de mejora, pero la actitud de búsqueda de cambio, la actitud de incorporar novedades es absolutamente positiva y en realidad ese es el camino. No podemos quedarnos en estos tiempos esperando que las cosas estén absolutamente probadas, decididas y hasta les diría sobreutilizadas para incorporarlas nosotros. De alguna manera tenemos que ser también vectores de ese cambio. Y eso es en gran medida el propósito de la presentación de hoy. Y yo les diría, como me voy a presentar por si alguno no me conoce, soy Leonardo Glickin, director de CAPS Consultores, una consultora interdisciplinaria líder en los procesos fundamentalmente de traspaso generacional en empresas familiares, salida del fundador de la empresa y planificación patrimonial y sucesoria de sus integrantes. Y si hablamos de planificación y si hablamos de traspaso generacional, este concepto de lograr que el cambio funcione es absolutamente clave porque no alcanza con tener buenas ideas, con armar una estrategia ganadora, si luego no es posible que los integrantes de ese grupo humano acepten los cambios que se vienen y los puedan poner en práctica. Por eso hoy tenemos el gusto de presentar a una consultora recientemente incorporada al equipo de CAPS, Verónica Lapadula. Verónica es contadora y ha terminado la maestría en finanzas en el año 2002 y es ella misma un ejemplo de cambio, porque Verónica viene, claro, tanto cambio que hasta le cambio el nombre. Verónica Verónica viene del mundo corporativo, donde ha ejercido puestos de alta dirección en empresas tan importantes como Cervecería Quilmes, y en un momento decidió dar un cambio a su práctica profesional y también a su vida, en gran medida porque quería estar cerca de su hijo en pleno crecimiento cuando tenía 10 años. Entonces dijo, nada mejor que cambiar el espacio de trabajo, cambiar el tipo de exigencias y poder tener una situación de mayor autonomía. Y entonces empezó a ejercer especialmente dedicada a pymes y a partir de eso, bueno, la conocí en la Universidad Torcuato Di Tella, ella cursando, después de haber terminado su maestría en finanzas, cursando mi materia, empresas de familia, porque claramente había una vocación de su parte de conocer la dinámica y la práctica de las empresas familiares, y es a partir de ahí que le incorporamos a CAPS Consultores y justamente uno de los grandes valores que tiene la presencia de Verónica en nuestra consultora es poder trabajar en procesos de cambio. Ella dice, yo tengo una planilla Excel en la cabeza y es muy interesante porque eso permite medir los cambios, medir lo que vamos a hacer y medir también los resultados, lo cual nos permite
ejercer a fondo el proceso de la planificación, que implica fijar metas, los pasos adecuados para lograrlas y luego monitorear todo el proceso para ver qué cuestiones se deben mantener y cuáles es necesario cambiar. Así que yo le asigno una importancia estratégica a la presentación de hoy. Verónica, bienvenida. La audiencia es tuya. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar en contacto. Eh, Veo acá algunas caras conocidas de ITEL, así que quiero mandar un saludo a Lucía, que está acá. Me pone muy contenta poder encontrarla en este panel de oyentes. Y bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, como me presentaba, yo soy contadora pública, soy magíster en finanzas de la Universidad Torcuato de Itela. He realizado unos cuantos cursos que no quiero entrar en detalle, pero todos siempre se enfocaron a lo que es la gestión del cambio, cómo implementar las metodologías ágiles y demás. Por lo cual, bueno, la experiencia junto con el conocimiento académico hace que hoy podamos estar charlando de este tema probado desde el mundo corporativo, como también hoy desde la pyme y empresas de familia. La mayoría de los últimos años me he dedicado a empresas de familia y hemos trabajado en forma exitosa en muchísimos casos en lo que son la gestión de ideas, acompañar a los directores o a miembros del directorio de nuevas generaciones en implementar sus ideas y que estas se lleven a cabo y hoy se vean los resultados de una manera, la verdad, muy gratificante, uno desde afuera y ver a la empresa cómo crece también es muy gratificante como profesional. Bueno, durante la presentación vamos a abordar cómo liderar el cambio, que a nadie le gusta cambiar, algunas premisas básicas, pongo acá como para empezar a disparar algunas preguntas que surgen y cuestiones típicas a la hora de cambiar, qué necesitamos para conseguir el cambio. Muchas organizaciones son muy rígidas o siempre se hicieron así las cosas, por lo cual trabajar sobre propuestas de cambio muchas veces se hace difícil, por lo cual, ¿qué necesitamos para poder hacerlo? Y por último, es cómo lidiamos con nuestra vida en un proceso de cambio, cómo lidiamos en nuestra vida cuando la empresa está cambiando, porque vamos a tener nuevas necesidades, nuevas tareas y otras que van a dejar de existir, cómo hacemos para que los equipos se organicen y cómo hacemos para que nuestras ideas, que son proyectos, puedan llegar a concretarse y que la gente, el equipo de trabajo pueda realizarlo de una forma normalizada en la organización. Así que bueno, estos son algunos disparadores. Los invito también a que ustedes puedan hacerse sus preguntas de qué es lo que necesitan cambiar, qué les gustaría cambiar o cuáles son los proyectos que se encuentran pendientes en sus agendas o pendientes en sus empresas o dentro de la organización para plantear un 2025 probablemente diferente o por lo menos con iniciativas y después vemos cómo vamos llevando a la práctica esas ideas. Por otra parte, venimos de una situación tanto macroeconómica como microeconómica muy delicada en nuestro país, eso lo cual hizo que todos los cambios, o por lo menos en las empresas con las que yo encuentro cercanía, estén enfocadas en lo que es las finanzas, el tipo de cambio, la economía. Venimos de 4 años de un contexto bastante crítico. Esperemos cerrarlo en este 2024 y que 2025 sea muchísimo más próspero, de una pandemia que hizo que las empresas cambien vertiginosamente la forma no solo de trabajar, de operar, y bueno, no vamos a entrar en detalle del COVID, que ya sabemos lo que pasó, pero eso generó importantes cambios e importantes cambios también en la situación económica de la industria, y muchas industrias se vieron o expandidas o retraídas. Por otra parte, venimos con muchísimos cambios en la economía, sin una estabilidad económica ya hace muchísimos años, ya sea en inflación o tipo de cambio. Y por último, el cimbronazo que trajo el 2024, lo que es recesión e inflación, en la primera etapa y estabilizándose ya en 20 a fin de este último trimestre, podríamos decir, y las expectativas para el próximo año, con una inflación muchísimo más baja, un tipo de cambio acomodado y una mayor estabilidad en términos de mercado. Por lo cual entiendo que muchas empresas el foco fue los avatares de la economía y el principio de supervivencia para que la empresa continúe en marcha y los negocios puedan funcionar. Y
muchas ideas entiendo que pueden haber quedado en el tintero, proyectos o planes de inversión que quizás requieran mayor esfuerzo, tanto económico como de tiempo, para poder poner en práctica estas ideas o cambios o iniciativas dentro de la organización. Por lo cual, pensando en un 2025 muchísimo más próspero, mucho más organizado, entendiendo que las variables económicas se van a estabilizar, reducciones en los controles de libre comercio, tipo de cambio muchísimo más estabilizado, entendiendo que la tendencia al 2024 fue un 2% mensual, se entiende que para 2025 esas son las proyecciones. La aceleración del crédito, por otra parte, como un aliado estratégico a la hora de implementar inversiones. Para 2025 se espera que el crédito avance, ya se empezaron a ver noticias importantes y significativas de crédito durante este último trimestre de 2024, créditos hipotecarios, créditos prendarios, no sé, cuando uno entra a los saldos de los bancos se ve que la cuenta préstamo o el saldo de préstamo está tomando. Mauricio, perdón, Mauricio, a ver si lo podemos a silenciar. ver, Ahí ya está. lo hemos Bien, muchas gracias. muteado. Bien, por lo cual el factor de crédito creo que es un elemento estratégico, y no solo desde el lado de los créditos bancarios, existen muchísimos fondos o distintas estructuras de financiamiento distintas al sistema bancario que también pueden acelerar la implementación de proyectos que impliquen inversiones o mayor estructura financiera. Otra variable que se espera es la estabilización de los precios, y al tener precios estables, acostumbrados a que veníamos de una inflación con muchísima potencia y con una aceleración de precios constante y cada vez mayor, lo que se busca, por otro lado, como empresario, es tratar de que esos precios sean eficientes para ser competitivos. Entiendo que para 2025 cambia el paradigma de hacer negocios, ya está cambiando en 2024, donde los precios van a tener que ser muchísimo más competitivos ante la necesidad y ante la posibilidad de que ingresen nuevos competidores para aquellos que producen bienes que puede llegar a entrar un competidor del exterior. Trabajar en estrategias de precios y hacer los precios más eficientes probablemente lleve a realizar cambios internos dentro de la organización. Otra de las variables también que se presentan estables para 2025 es las paritarias. Veníamos de paritarias constantes, permanentes. Primero empezó por semestre, luego por trimestre, luego por bimestre. Realmente que eso hacía que el empresario esté permanentemente también enfocado en variables inflacionarias y no en cómo potenciar el negocio a través de proyectos. Por lo cual estas son algunas variables que se presentan positivas para el año próximo para poder encarar ideas, para poder sacar nuevamente el libro de proyectos y pensar cómo llevarlas a cabo teniendo en cuenta esta situación de la macro. Por otra parte, yendo a casuísticas o preguntas disparadoras para pensar cómo gestionar el cambio, y entendiendo y preguntándose cuáles son los objetivos de esta transformación. En este caso yo voy a apuntar, o sea, los cambios pueden ser variados, pueden ser cambios personales, cambios en la forma de liderar un equipo, puede ser cambios dentro de la organización, puede ser la modernización de la empresa, incorporando tecnología, incorporando capacitaciones para tener un equipo muchísimo más actualizado a la situación actual. Hay veces que cuando uno ingresa a una empresa o una pyme, las estructuras son muy rígidas, hay personas que hace muchísimos años que están dentro de una misma posición, por lo cual la actualización y las capacitaciones son estratégicas a la hora de trabajar sobre gestión del cambio. Muchas veces no se van a poder implementar políticas o cambios en la organización sin tener personal o equipos capacitados y que puedan adaptarse a las nuevas metodologías de trabajo. Por último, otra forma también de medir la gestión del cambio es a través de la rentabilidad. ¿La empresa va a ser más rentable si implemento nuevas ideas? ¿La empresa va a ser más rentable si pongo una línea de producción que me lleve a multiplicar los productos o servicios que actualmente estoy dando a mi cadena de valor? Por lo cual
fijar cuál es la transformación en términos empresariales es clave y en qué áreas afecta esta transformación. En el caso de lo que es la reorganización interna, puede ser por traspaso generacional o salida del fundador, y hay algunas preguntas disparadoras es, ¿necesito transformar para darle paso a una nueva generación? Las nuevas generaciones muchísimo más jóvenes o con otro tipo de formación académica, ¿qué lugar tienen dentro de la organización? ¿Hay lugar para ellos? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Cómo vamos a darle continuidad a la empresa sabiendo los cambios que trae y las nuevas formas de tomar decisiones? Las decisiones probablemente no sean las mismas decisiones que toma el fundador, pero sí si se conserva la misión y la cultura dentro de la organización. Por otra parte, otra pregunta disparadora es, ¿necesito reorganizar la empresa para que un gerente general ingrese y la nueva generación sea parte del comité de dirección? La charla anterior del segundo martes tuvimos una charla muy interesante sobre la incorporación y cómo seleccionar a un gerente general. La verdad que eso fue también un disparador para poder armar esta charla y poder compartir con ustedes gestión del cambio, que es también parte del cambio de incorporar a un nuevo miembro de semejante relevancia dentro de las organizaciones. ¿Cómo tengo que tener a la empresa o cuáles son los cambios que debe afrontar la empresa para darle la bienvenida a un gerente general y que su función sea exitosa en un tiempo determinado? Que esa inversión realmente sea rentable para la organización y para la familia. Otra pregunta disparadora es, ¿necesito generar nuevos roles? Porque probablemente no existan roles para todos los nuevos miembros que se incorporan. Necesito un rol más comercial, necesito un rol dentro de marketing, necesito un rol que supervise la producción dentro de la organización. Esas personas están capacitadas, por lo cual la estructura aumenta y se agranda, y esa estructura que se agranda por la incorporación de nuevos miembros de la familia genera un cambio en la estructura organizacional. Por otra parte, ¿qué responsabilidades del ego? Muchas veces el fundador, los socios, los dueños son quienes concentran todo el poder en la toma de decisiones y comienza un proceso de transformación para poder delegar y que también esas nuevas incorporaciones tengan el poder de decisión sobre los espacios que ocupan dentro de la organización. Por otra parte, el cambio también puede venir y puede verse aparejado por si los socios están debidamente estructurados o necesito generar un cambio. Muchas veces los socios se ocupan de todas las funciones en forma cruzada y es probable que, teniendo en cuenta la organización, el crecimiento, los socios tengan que tener cada uno un rol y que dentro de esos roles tengan sus responsabilidades. Probablemente sea una estructura muchísimo más eficiente que si todos se ocupan de todo y exista un solapamiento de las funciones. Seguimos con los disparadores de preguntas para pensar cómo transformar y qué cambios debemos hacer. En las reuniones societarias mensuales, ¿contamos con datos para tomar decisiones? ¿O las decisiones son tomadas en función a la emoción, a la sensación, a una percepción que tuvimos porque un día entramos a la empresa y observamos determinada conducta, vimos que, no sé, determinadas unidades no están saliendo de acuerdo a los requisitos de los clientes? Entendimos que las decisiones que se están tomando del personal no es por meritocracia, sino por situaciones que se dan de la emocionalidad y no la racionalidad. Por lo cual, tener información certera, contar con datos, tomar decisiones basadas en reportes específicos que se necesitan mensualmente para las reuniones de directorio, también forma parte de los procesos de transformación a la hora de tomar decisiones. Hoy contamos con muchísimas herramientas, como Leo decía al principio, la inteligencia artificial, tenemos está revolucionando, se dice que es la cuarta revolución industrial, pero por otra parte tenemos muchísimos sistemas, plataformas, constantemente hay innovaciones al respecto. Hasta hoy, cómo llega un recibo de sueldo, cómo llega, no sé, los reportes, cómo tengo el Power BI actualizado. Hay un montón de datos que permiten que nos basemos en información real y no en sensaciones
para tomar estas decisiones que hacen a la vida de la empresa. Y por otra parte, que es fundamental es, ¿qué pasa con los socios si no están actualizados, si no tienen las capacitaciones correctas? Esa empresa puede perdurar en el tiempo sin que los dueños, los propietarios, quienes toman las decisiones, no están capacitados a la realidad actual, no tienen información sobre el mundo tecnológico que existe y que se viene. ¿Cuánto la empresa puede perdurar si no sobrevive esos cambios que el mismo mercado o el competidor los puede incorporar y la empresa no? Por lo cual, la actualización y la capacitación permanente desde arriba hacia abajo es clave a la hora de pensar en transformación. Otra parte muy importante son lo que es la parte de procesos y tecnología. Cuando hablamos de transformación también hablamos de qué procesos hoy están estructurados y qué procesos se hacen en forma manual. La dirección toma decisiones en función de esos procesos, o cada uno dentro de la organización cumple un rol, siempre lo hizo así, las tareas se hacen si siempre se hicieron de esta forma y la empresa funcionó. ¿Qué pasa si esa persona deja de existir en la organización, de un día para el otro decide no venir más o tiene algún vaivén de la vida? Por lo cual, pensar en procesos estándar, quitar personalidad a las tareas y hacer los procesos para que cualquier persona con un conocimiento claro lo pueda realizar, también es fundamental a la hora de pensar en gestionar el cambio. Contar con sistemas, contar con normas ISO en caso que las empresas quieran certificarse y dar un salto de calidad y estructurar los procesos de una manera que todos los años existe un auditor que revise, audite y valide la forma de trabajo. Por otra parte, esto crea valor a la hora de trabajar con otros clientes, con clientes corporativos o clientes que requieran una mayor cantidad de normativas para poder funcionar. Y la tecnología, vuelvo a hablar de la tecnología, es clave pensar en tecnología. Tecnología a la hora de ingresar un pedido, tecnología a la hora de entregar, tecnología a la hora de que un cliente pueda ver el seguimiento de en qué momento le llega determinada entrega. Seguimiento de saber si cuento o no con el stock necesario para abastecer a la demanda. Existen muchísimas herramientas tecnológicas, por lo cual entender qué tecnología aplica al negocio o a la industria y cuáles son las innovaciones también es clave a la hora de diseñar ideas. Por último, estas ideas transformadoras también pueden ser para desarrollar mercados. Muchas veces la transformación no es tecnológica, no es un cambio de directorio, no viene un nuevo miembro de la familia y se incorpora, sino que tenemos un nuevo competidor, el jugador es externo, por lo cual, ¿qué tenemos que hacer para mantener a nuestros clientes satisfechos, para no perder clientes? ¿Cómo hacer para que el share de mercado, como se dice en el mundo corporativo, o la porción de mercado en el cual nosotros participamos, siga manteniéndose y creciendo y no degradándose porque ingresa un nuevo jugador al negocio? Por lo cual, esta parte también es importante pensar y revisar a la hora de diseñar el 2025. Y en función de esto también es qué potencial de crecimiento tiene la empresa para poder aumentar su porción y participación en el mercado. Es necesario tener nuevos recursos, es necesario incorporar o invertir en una línea de producción, en potenciar el marketing, bueno, y ahí van surgiendo muchísimas consultas y muchísimas ideas que pueden ir surgiendo para que luego, en su totalidad, podamos diseñar el proyecto. Pero como todo proyecto empieza por una idea, y esas ideas, acá pusimos algunas preguntas disparadoras para poder hablar de cambio. Una vez que nosotros entendemos y visualizamos, las bajamos a papel, consultamos con el equipo, si existe una mesa de directorio, con el resto de los miembros del directorio, miembros de la familia. Pensemos también en cómo impacta esa idea o esa transformación dentro de la empresa, en el valor de la empresa. Ya acá entramos en lo que es la evaluación. Una empresa tecnológica o que tiene tecnología que cruza de punta a punta probablemente vale mucho más
que una empresa que es totalmente manual, que las tareas se hacen en forma repetitiva, que las tareas son personalizadas. El riesgo que tiene esa empresa es muchísimo más alto que aquella que está totalmente despersonalizada y tiene procesos automáticos. También entender cómo monetizar el cambio en lo que es la industria interna, cómo opera ese cambio en la industria internacional, si pega ese cambio. Incorporo, no sé, una tecnología que me permite llegar con mis productos al exterior. ¿Cómo impacta? Por lo cual el valor de la empresa aumenta, o sea, creo más clientes, creo más mercado, el valor de la empresa crece. ¿Cómo potencio los recursos humanos? Una empresa que tiene gente dinámica, gente capacitada, gente que se adapta rápidamente a nuevas circunstancias, personal que innova en forma permanente, genera muchísimo valor que aquellas empresas que son rígidas y estructuradas. Y así con los distintos rubros dentro de lo que es la red de proveedores. ¿Cómo es mi red de proveedores? ¿Se adapta? ¿Yo crezco? ¿Mis proveedores crecen conmigo? ¿Me pueden acompañar? ¿O tengo que salir a buscar nuevos proveedores para abastecer a la nueva demanda? Por lo cual, estas transformaciones, cuando uno decide hacer saltos de transformación, es importante también ver quiénes nos acompañan en este proceso. Es clientes y mirando para atrás los proveedores, o sea, forman parte dentro del encastro, tengo que salir a buscar nuevos aliados para este crecimiento. Y la estrategia dentro de lo que es el modelo de gestión. Volvemos otra vez al concepto de la tecnología, que es clave hoy por hoy. Muchísimas empresas, cuando uno ingresa, no sé, desde aquellas que tienen tecnología RFID, aquellas que tienen el delivery, que ven las órdenes de entrega, el paso a paso donde está, aquellos que los depósitos los tienen totalmente automatizados y saben localizar la mercadería por codificación en tiempo real, empresas que tienen tareas o tareas robotizadas dentro de la planta y tareas que pueden ser parciales o tareas que pueden ser totalmente automatizadas. Esas empresas en su valor empresa valen mucho más que una empresa que no lo tiene. Otra pieza fundamental es el management. ¿Cómo es el directorio? Esto tiene un valor a la hora de evaluar la empresa. ¿Cuán capacitado está ese directorio? Ese directorio, ¿cuán adaptable es a los nuevos mercados y cuántos nuevos negocios puede llegar o alcanzar a generar? Y por último, el modelo de negocios que la empresa tiene y qué cambios necesita realizar para que ese modelo de negocios sea más exitoso. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? Me gustaría si alguien quiere hacer algún... No veo todas las caras. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, si alguno se siente identificado con esta temática. Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos ok? Sí, estamos bien. Me da pena haber tomado mi clase en ruta. Estoy en camino de una ciudad a otra, pero quería comentarte, o sea, es ideal que en todo ese tema de cambio, cuando uno tiene información, pero digamos que cuando uno trabaja con pymes, lamentablemente toda la información no está, o si está, es difícil obtenerla porque los mismos dueños de las empresas no están acostumbrados a eso. Entonces, eso lo hace un poco más difícil. Ahí el consultor tiene una tarea grande de lograr que la información se consolide y se saquen los estadísticos realmente para poderlos trabajar. Entonces, digamos que ahí hay algo de dificultad en las pymes, porque en la gran empresa, pues obviamente uno sí está acostumbrado a manejar indicadores macroeconómicos, micro y digamos que en tendencias, proyección, dependiendo de la categoría donde estés, pero digamos que en las pymes no es tan sencillo. No, totalmente de acuerdo, Cristina, pero te comparto mi experiencia, tal cual que no es sencillo, pero a veces, muchas veces, los propietarios de las empresas son aquellos que tienen las ideas y son los que pusieron la empresa en marcha y son los que dieron origen a la empresa y hoy la empresa vive gracias a ese emprendedurismo que tuvieron originalmente.
Pero hoy existen, que eso después lo vamos a ver, muchísimos facilitadores externos que el dueño o la pyme puede recurrir sin que sea miembro del equipo, porque a veces son personas muy costosas o aquellas personas que acompañan el proyecto. No es necesario que formen parte de la organización, sino que pueden trabajar en forma interdisciplinaria con el resto del equipo, por lo cual también tener un asesoramiento externo de acuerdo al área donde se quiera aplicar el proyecto puede ser un aliado estratégico para poder que la pyme lo tenga como una solución. O sea, no es que el camino está cerrado, muchas veces es qué colaboradores tengo y cuáles de los colaboradores saben entender las ideas y leerlas. Porque muchas veces no te lee las ideas o es muy difícil con el tiempo que tiene un dueño para tantos temas, porque no es que solo ve ideas o proyectos, sino que tiene el conjunto de las tareas que hacen que la empresa siga en vida o que genere valor en forma permanente, por lo cual tener aliados estratégicos a la hora de implementar o desarrollar, cotizar, verificar, darle viabilidad, ver si es viable o no esa idea, es clave y existe esa luz al final del camino. Así que Cristina, desde ese lado, y tu consulta, pero es quizás una mirada positiva al respecto. Sí, lo que hago normalmente yo en estas pymes es apoyarles con información de la categoría, porque pues a veces es complejo para ellos y digamos como que presentárselas, no sé qué tanto un consultor debe ir hasta allá. Bien. Bueno, Verónica, sí, Jessica. hola. Hola, ¿qué tal? Una consulta, Verónica. ¿Cómo puedes conjugar estos cambios cuando los fundadores hoy en día, bueno, todas las personas tienen expectativas de vida muy superiores a las antiguas y donde está el fundador y que siempre ha hecho las cosas como él fue Supo hacer. aprendiendo, y llega esta nueva generación con toda esta batería de innovación y querer innovar y querer hacer muchos cambios, que está estando presente el fundador y esta nueva generación? ¿Cómo se conjuga, cómo se alinea eso? Bueno, acá no sé, no sé, puedo contarlo con una experiencia. Una empresa donde el fundador va todos los días porque es su vital, su modo de vida, tiene 80 y pico de años, y sus hijos continúan, o sea, la empresa en marcha y todos los cambios, los hijos hacen toda la implementación. Lo voy a contar con un caso real, ¿no? Para no ir al abstracto o a los libros de teoría. Lo primero es que los continuadores tengan espacio, ir ganando ese espacio, porque es muy difícil a veces ese soltar y darle el espacio adecuado a las nuevas ideas, porque también esas ideas tienen que funcionar, la empresa tiene que seguir, los proveedores hay que pagarlos y los empleados tienen que cobrar, ¿no? Eso por un lado. Pero lo primero es que poco a poco las nuevas generaciones ganen espacio y además de ganar espacio, darles el empoderamiento suficiente para que ese espacio después pueda ser representativo con el resto, con el entorno y en el ecosistema donde los continuadores siguen dentro de la empresa. Por otra parte, en este caso práctico que traigo, lo que hizo uno de sus hijos fue cambiar el modelo de negocios. Ellos tenían una línea productiva y uno de sus hijos trae un nuevo, o sea, continúa la línea productiva, que el padre es el que la va a seguir liderando, y él trae un kit de nuevos productos a través de la importación y a través de la fabricación con terceros, para lo cual el negocio cambia. Entonces ya no existe un solapamiento, o sea, no es que el fundador se ocupa de todo, sino que el hijo, por un lado, lidera los nuevos negocios, el nuevo modelo de negocios, y el padre se sigue ocupando de la línea de producción como una tarea adicional. Por lo cual diversifica, agranda la empresa y se genera ese nuevo rol dentro de la organización. Y con el paso de los años, estas tareas, después el hijo fue tomando e incorporando el resto de las tareas que el padre pudo ir delegando poco a poco. No es un proceso fácil, es una etapa, va por etapas. Eso es en uno de los casos.
En otro caso que puedo compartir, que me toca muy de cerca con una familia de hijos muy jóvenes, el fundador continúa y los hijos son los que se ocupan de todo lo que es la parte de transformación digital. Entonces le están metiendo tecnología a toda la empresa. Eh, entonces ahí sí no tenés solapamiento. Los hijos vienen a cubrir lo que digamos, la primera generación no tuvo acceso porque no existía tampoco en ese momento. Entonces de esa manera no tenés solapamiento. Gracias. Por favor. ¿Alguna otra consulta? La verdad que me parecen muy enriquecedoras las preguntas que están haciendo. Había una mano levantada de Fernanda. A ver. No, bueno, yo me preguntaba en realidad por las preguntas disparadoras, ¿no? Si de alguna manera eso transcurre en el marco de un proceso, ¿no? Y cómo lo encarás, digamos, esa es la pregunta. ¿Cómo encarás ese cambio, digamos, porque ellos te lo piden, porque vos estás viendo que se necesita gestionarlo y a partir de eso se pregunta y se arman, qué sé yo, reuniones que disparan de alguna manera un diálogo? Bien. Ahora vamos a ver las etapas del proyecto, pero las reuniones que implican el diálogo es, a veces uno sabe en dónde tiene que cambiar. O también sabe que los chicos van creciendo y que van a tener un lugar dentro de la organización, o fueron a hacer un desarrollo profesional en una empresa externa y es la hora que se incorporen a la empresa de familia porque la empresa lo necesita. O hay que hacer cambios estructurales porque de esa forma la rentabilidad no está siendo la adecuada y es necesario cambiar porque si no la rentabilidad se come o pierde, la empresa empieza a perder. Entonces, de acuerdo a la pregunta disparadora o la respuesta que se esté buscando, ahí es donde hay que encuadrar el proyecto y cómo hacerlo realidad, porque ese proyecto va a ser una idea. Acá vamos a hablar un poquito más de esto, qué es la idea, qué y cómo, lograr consenso, a veces es la idea del fundador o la idea de un conjunto de socios, si todos están de acuerdo, porque quizás ingresa la generación de un socio y la otra todavía es chica, joven, está esperando, no tiene interés en formar parte. Entonces, esa idea, cómo la consensuamos, el qué y el cómo, fundamental. Luego, el desarrollo de esa idea. El equipo que tengo actualmente, el equipo de colaboradores, ¿es el que necesito? ¿Necesito salir a contratar un consultor externo? ¿Necesito un ingeniero que me ayude a implementar una determinada línea o un determinado layout para desarrollar un depósito? ¿O necesito un ingeniero de datos o de sistemas para hacer un cambio porque el sistema, no sé, el ERP que usa la empresa ya no sirve, quedó obsoleto, necesito integrarlo con todas las aplicaciones nuevas que vienen, el e-commerce, necesito integrarlo con la aplicación de delivery? Entonces empiezan a aparecer nuevos jugadores de tecnología, por lo cual el sistema actual que uso no me sirve, ya está, necesito ir a uno mucho más moderno y que se adapte a los cambios. Por lo cual, entender qué necesito es qué equipo de colaboradores voy a contar, si es un equipo de consultoría, si es un equipo de sistemas con consultores, si eso impacta en la contabilidad, un contador, si eso impacta en el armado societario, un abogado externo que me pueda asesorar en la parte de sociedades, o sea, entender el qué y qué equipo de trabajo necesito. Siempre entendiendo que la pyme no tiene a todos los colaboradores adentro, que es tal cual lo comentaba Cristina. O sea, no hay, o sea, la pyme no es que tenés una mega organización, voy, golpeo en recursos humanos, no, voy a IT, voy al área de auditoría, no existe eso. Entonces, bueno, a ver, sentar con las personas que uno puede consensuar y entender cuáles son las necesidades. Y luego ya empezar a pensar en la implementación. O sea, una vez armado el equipo, ¿cómo lo implemento? Si esa idea crea valor o no crea valor. Hay ideas que no crean valor o son cambios necesarios para que la empresa pueda seguir. No sé, tengo que cambiar el depósito porque me quedó chico. No sé, ahora tengo mucha más mercadería, el depósito ya no me sirve, genera muchos accidentes, tengo que cambiarlo.
tengo que hacer una mudanza. O sea, depende de la idea, va a depender la envergadura del proyecto y del equipo de trabajo que vamos a necesitar. Y si esa idea es un reemplazo de lo que se tiene por algo mejor, o es matar una tarea, si hablamos de temas de procesos o temas más dentro de la organización, es matar una tarea por otra que agrega valor, o una tarea manual por una tarea automática. Entonces, ya yendo acá un poco al paso a paso de lo que comentaba Fernanda, uno, diseñar la idea y qué impacto tiene esa idea. Validarlo con el directorio es clave porque si un socio toma una decisión que no está validada y consensuada, lo más probable es que esa idea, si no tiene consenso, fracase o dentro de la línea societaria sean los primeros que cascoteen la idea. Definir el presupuesto, si esa idea es viable, si hay presupuesto, si es rentable el negocio para poder llevar a cabo la idea, si necesito salir a pedir un préstamo, si lo fondeo con capital propio, con capital externo, si necesito fondearlo con otro tipo de recursos, de dónde va a venir ese capital para que esa idea pueda concretarse. Los objetivos de ese cambio, ¿cuáles son? ¿Cuál es la meta que tiene? El objetivo del cambio va a ser viable, va a ser medible, porque es clave que ese tenga un retorno, que tenga un impacto y que tenga un cambio. Paso 2, armar el equipo de proyecto, como decíamos anteriormente, trabajar, siempre aconsejo, quizás sale un poco más caro a la hora de presupuestar, pero trabajar con profesionales, con empresas serias, con gente certificada, que entiendan la materia, que tenga cierto expertise, por no decir un expertise real, porque muchas veces las ideas, si no están bien acompañadas por profesionales con conocimiento, puede hacer que el proyecto se caiga. Después, definir los roles y quiénes son los líderes. Muchas veces el dueño no tiene tiempo para ver si el proyecto, no sé, si es un cambio de sistema, si los testings se hacen, si el sistema cambió, si todas las etapas que tiene la implementación. Entonces, ¿quién va a ser dentro de la organización? Mi mano derecha, que va a ser el dueño de que ese proyecto tenga viabilidad, se pueda realizar, que se realice el paso a paso, que genere como título de dueño, propiedad, digamos, ¿quién se va a adueñar de esa tarea? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el que va a abrir la puerta, el que va a cerrar la puerta a la hora de que, no sé, haya que tirar, si el proyecto es un proyecto de inicio, quién va a tirar la pared, quién va a controlar que se haga en forma adecuada? ¿Va a ser un arquitecto? ¿Va a ser la persona que se encarga de las obras dentro de la organización? ¿Quién va a ser? Entonces, definir roles claves y el liderazgo fundamental. Y después entender la metodología de trabajo. En la mayoría de los casos se recomienda siempre que la metodología de trabajo sea interdisciplinaria, que no haya personas solas trabajando, porque una persona sola no tira con la misma energía que un equipo de trabajo. Y esto no significa que haya que contratar un batallón de gente o no sé, pero que 2, 3 personas se ocupen del proyecto y lo vean de distintas aristas a través de una metodología. Hoy se usa mucho la metodología Agile o la metodología Scrum para lo que es el liderazgo de proyectos, podría ser una buena estrategia para poder implementar. Otro de los temas, y también traigo acá la charla que trajo Connie en el segundo martes de octubre, es definir fechas. Ella hablaba cuando se asigna a un nuevo gerente general, cuáles son los requisitos que tiene y a partir de cuándo va a empezar a dar resultados. Normalmente los proyectos, las ideas, no son del primer día los resultados. Tardan, hay que hacer ajustes, hay que corregir, hay que a veces cambiar el rumbo o un volantazo en el momento indicado, por lo cual definir etapas y que esas etapas y fechas sean lo más reales posibles y siempre dejar un poquito más por las dudas, ahí está incluso de presupuestos, esta pequeña diferencia, hace que el proyecto sea viable. Por otra parte, analizar el impacto. Cuando hablamos de impacto es,
si yo estoy trabajando sobre un proyecto de que necesito cambiar la cultura de trabajo, necesito de equipos rígidos, equipos flexibles, o sea, voy tirando ideas de cambios, ¿no? A veces no solo es el dueño, el directorio, la nueva generación, sino es las formas de trabajo. Hoy las formas de trabajo están cambiadas, es muy difícil conseguir recursos humanos como hace 10 años atrás, de gente que trabaje de 8 a 17 horas físicos, sí, los requisitos que hoy piden los jóvenes profesionales, que la virtualidad, que trabajar remoto desde determinado lugar. Todo esto genera un cambio que si uno tiene personas que hace años que vienen acompañando la pyme, pero necesitan sí o sí de gente que sepa manejar un tablero, de gente que incorpore tecnologías, que sepa manejar las aplicaciones, que sepa manejarse con mucha más agilidad en lo que es el e-commerce, es necesario que las nuevas generaciones también tengan lugar, por lo cual eso implica un cambio en la cultura de trabajo de la organización. Por lo cual esto también hay que analizar el impacto que tiene. ¿Voy a necesitar cambiar mis formas de trabajo? ¿Voy a tener oficinas rígidas o oficinas flexibles? Esto es un gran desafío para lo que es generacional y las nuevas generaciones. Esto viene, entiendo que a cambiar las formas de hacer las cosas radicales dentro de las estructuras organizacionales. Y para la pyme es un gran desafío porque muchas veces los puestos son fijos y en un horario determinado. Por lo cual, bueno, analizar el impacto es importante. Y finalmente, en el punto 4, una vez que logramos las primeras 3 etapas, es la puesta en marcha. Acá en este caso vamos a poner el ejemplo de un sistema ERP como el motor para que el resto de las aplicaciones se puedan conectar a la empresa. A veces un sistema ERP requiere, el ERP, no sé si alguien no sabe de qué estoy hablando, puede levantar la mano o comentarme. Bien, bueno, por las dudas aclaro, es el sistema contable de la organización. Pero normalmente el sistema contable de la organización, ya acá poniéndome el rol de contadora, es como el corazón para que después el resto de las aplicaciones conecten, porque a través de eso ingresa el pedido, se procesa, ingresa el stock que ingresaron en proveedores, y sale la mercadería. Acá poniendo un caso simple de un proceso. Tengo que cambiar el sistema, tengo que moverlo a una nube cloud, tengo que hacer un ajuste. Bueno, todo eso va a generar que haya que poner en marcha, hacer pruebas, hacer testing y hacer ajustes finales. Porque muchas veces puede dar errores no esperados o errores que impliquen hacer estos ajustes para que el sistema funcione de acuerdo a lo que la empresa requiera. Y finalmente, una vez que tengo esto implementado, ¿cuál es la reorganización de tareas dentro de la organización? ¿Qué roles y qué puestos van a continuar? ¿Qué roles y qué puestos van a dejar de existir? ¿Y qué roles y puestos van a tener que reemplazarse o esas tareas, como digo, se matan y nacen nuevas tareas? Entonces, bueno, esto es clave a la hora de, una vez que implementé la idea, que pasó todo el año, más o menos estos proyectos normalmente duran un año aproximadamente, cuando son ideas transformadas, o quizás 2 años, depende del proceso de transformación. Siempre es clave pensar en qué tareas voy a dejar de hacer. Vuelvo al caso de una persona que ingresa pedidos. Supongamos que tengo un data entry que todos los días toma los pedidos de todos los clientes, llegan por WhatsApp, llegan por los vendedores que mandan un mail, etc. Hoy por hoy robotizo esa área o le pongo una plataforma donde me llegan todos los pedidos en forma online. ¿Qué hago con esa persona que antes cargaba pedidos? ¿La echo? ¿Le cambio las tareas? ¿La paso a otra área? ¿Le enseño a hacer una nueva tarea que la necesito? O sea, reutilizo esa persona para hacer una tarea que, de no ser por la tecnología, continuaría siempre haciendo lo mismo. Bueno, estas son estas posiciones que hay que repensarlas dentro del proceso de cambio. Por lo cual, sumado esto genera un cambio de cultura, probablemente la visión sea fundamental revisarla, y la misión de la empresa y el impacto que va a tener para que las 3 en su conjunto creen valor y agreguen o multipliquen el valor de la compañía. Claves: tecnología, sistemas de información, hoy contar con datos, como decía Cristina, estadísticas,
es fundamental. Unas decisiones basadas en la emoción, sin razón, a veces son malas ideas, por lo cual es clave contar con la información. Validar con los clientes, también escuchar a los clientes, entender qué es lo que los clientes necesitan, es fundamental para abordar los cambios. Entender de los productos, la calidad de los productos, cómo llega el producto al cliente, quiénes forman parte de la cadena de valor para que esos productos lleguen al cliente. Cuando hablamos de personas, el equipo, qué personas quiero que se queden en el equipo, qué personas no las negocio porque son personas de confianza, personas que trascendieron las generaciones dentro de la organización y las necesito, y qué personas son aquellas que necesito cambiar, reemplazar o reconvertir, y qué otras nuevas funciones tengo que incorporar. Con esto la tecnología juega un rol fundamental porque es clave contar con gente capacitada, con gente que se adapte a lo que es la parte informática, la parte tecnológica. Hoy ya hablamos de inteligencia artificial, de robots que hacen las cosas por nosotros. Entonces, ¿cómo juega este nuevo integrante de la empresa que es la robótica en toda la cadena de valor? Bien, ¿hasta acá alguna consulta antes de llegar a las conclusiones? A ver, voy a tratar de, no sé, de verle las caras a... Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Lucía por Lucía, acá. ¿cómo estás? Nos encontramos en otro ámbito. No, yo más que nada un comentario o algo que me quedó resonando que está muy bueno, es esto de que en las empresas familiares muchas veces ciertos procesos caen completamente sobre una persona. Vos lo dijiste antes, como que esto es un riesgo muy grande para la empresa, y me pareció muy importante esto de cómo que quizás es importante hacer que ese proceso que solo hace una persona o que se lo enseñe a otros o que delegue cierta parte, así como mismo un backup, no sé si esa persona se va de vacaciones, quizás no hay nadie que sabe hacer ese mismo proceso, pero digo, cómo llevar a ese cambio, a que esta persona también delegue un poco, que no sea la única que hace un proceso, siendo que siento que puede pasar algo parecido a lo que decías recién de cuando se incorpora una tecnología, que las personas a las que se les incorpora eso pueden tener este miedo a ser echados o a que su trabajo ya no sea tan importante. Bueno, cómo comenzar ese proceso de algo que hace solamente una persona, decir, bueno, que se lo enseñe a otros, ni siquiera quizás para que lo hagan, pero para que en caso de que esa persona en algún momento no esté, haya otras personas como backup a esos procesos. Bien, bueno, gracias Lucía por la pregunta. En ese caso, siempre lo fundamental es mejorar la comunicación, o sea, tener buena comunicación y que la comunicación sea clara, que no represente una amenaza para las personas, que su tarea sea conocida por un compañero, otra persona, otro miembro de la familia. Entonces, acá, por ejemplo, en mi experiencia en PYME, el tema de las normas ISO viene a ayudar muchísimo a esta cuestión, porque ahí se habla mucho de los procesos, de que los procesos estén escritos, que estén relevados, que estén documentados. La misma norma te pide que exista una contingencia en caso que las personas no puedan realizar la tarea, te pide planes de contingencia y demás. Entonces, en el caso de que las estructuras sean muy rígidas o esas personas se sientan amenazadas, creo que esa podría ser una estrategia. Pero por otra parte, la comunicación, hay personas que piensan de que su rol es fundamental y que si ellas no están, la empresa no sobrevive. Y claramente no es así. O sea, todos somos reemplazables y todos somos mejorables. Por lo cual, una comunicación clara de mejora continua permanente, donde esa mejora continua se comunique al equipo y que no resulte que sea una amenaza, creo que es por ahí la respuesta a tu consulta, Lu. Sí, sí, está buenísimo esto que decís de tener los procesos escritos, em, porque pasa, ¿viste? Alguien se va una persona de vacaciones y no puede ser que recae todo sobre esa persona. Bueno, peor si por alguna razón esa persona se tiene que ir de la empresa, es un tema. Así que Bien, bueno, gracias, Vero. bueno. Bien, bueno, algunas conclusiones y acá un poco de repensar para 2025. Los invito a todos a repensar qué estrategia tomar, pensar en 2 años,
O sea, el gobierno que tenemos en Argentina le quedan 3 años más, por lo cual se espera que existan determinadas variables estables. Hasta ahora viene cumpliendo lo que son las medidas económicas, por lo cual esto trae cierta estabilidad a la hora de tomar decisiones. Leer al mercado, entender si, cuando digo leer al mercado, es leer a los consumidores, leer también a los equipos, qué recursos humanos tengo. El mercado no solo es la venta y la comercialización de productos y servicios, sino también el mercado de, no sé, de servicios en el cual necesito comprar o tecnología, el mercado que necesito de recursos humanos, qué hay en el mercado que la empresa necesite sumar para mejorar su calidad y su competitividad. Estructurar a los equipos, como decía Lucía, cómo hacer también que todos sepan esta cultura de cambio, cómo llevarlo a que sea parte del ADN de la empresa, de que entiendan la importancia del cambio y cómo también poder generar gratificaciones, meritocracia o determinadas formas nuevas de que esas personas, si cambian, también cambian sus ventajas, ¿no? Porque una persona más capacitada, más formada o que realiza tareas no solo mejora la empresa, sino también que mejora su desarrollo profesional. Por lo cual eso también es importante hacer que las personas sepan. Que una persona también aprenda lo que hace un colega dentro de la organización es importante porque suma conocimiento. Entonces ahí la clave es la comunicación. Cómo comunicar eso y cómo hacerlo que sea positivo y no negativo, que no se sientan amenazados. Por otra parte, hacer un flujo de caja de qué se necesita para repagar el proyecto. Todos los proyectos, más allá de que sean necesarios para la supervivencia de la organización, es necesario que se entienda el repago y en cuánto tiempo va a venir ese repago. Ejemplo, necesito hacer una app para pedidos o un sistema de entrega que pueda tener mayor velocidad de entrega hacia los clientes. ¿Cuánto tiempo lo repago? O sea, genero más ventas, si genero más ventas, probablemente mi flujo de caja aumente, mis ganancias engorden. Bueno, ¿en cuánto tiempo logro ese objetivo y en cuánto tiempo repago esa inversión? Planificar las capacitaciones también es fundamental. Siempre volvemos que la comunicación clara, la comunicación que no se guarde nada ante este cambio es importante para que ningún equipo se sienta amenazado. Pero bueno, planificar capacitaciones, y esto siempre digo, es de arriba hacia abajo. La cultura de cambio empieza por el dueño, los socios, los gerentes y hacia abajo. No podemos pretender que todos los equipos cambien si quienes lideran la empresa no cambian o quienes lideran la empresa continúan haciendo las formas de trabajo habituales, normales, o con las mañas o con resistencia hacia lo que son los mandos medios o las nuevas generaciones, como lo planteaba anteriormente Fernanda, creo. Entonces, que los dueños se capaciten, que tengan esta cultura de cambio, hace que el resto de la organización sea mucho más fácil después la implementación. Por último, diseñar la estructura de reportes que la empresa va a tener o va a necesitar para verificar que las decisiones son las adecuadas, tomar decisiones con datos y que esto también sea parte del plan de trabajo y el modelo de trabajo para el año siguiente. Como decía Cristina, creo, el tema de las estadísticas y demás, a veces es muy difícil poder acceder dentro de lo que es la PYME, pero vuelvo al tema de que hoy existen muchísimos personas o asesores que tienen muchísima información o formas de trabajo que pueden ayudar a la PYME a diseñar estos reportes, a tratar de automatizarlos, a tratar de integrarlos con su sistema para que la información sea mucho más amigable a la hora de poder acceder. Y por otra parte, acompañar a estos miembros del directorio a que formen parte de su rutina, porque a veces uno como persona externa elabora un montón de reportes, los deja lindos, preciosos, pone todos los indicadores que le pidieron en el armado y después esos reportes no los lee nadie, esos reportes no se llevan a la mesa de toma de decisiones, por lo cual es como algo que quedó ahí dando vueltas y se sigue de la misma forma.
Entonces, acompañar el proceso de cambio y acompañar a estas nuevas formas de trabajo hace que la persona que colabore en forma externa o interna dentro del proyecto genere estabilidad y sostenibilidad del proceso a lo largo del tiempo. Y para ir cerrando, algunas recomendaciones: comprender la dinámica financiera de la empresa para ver si puede soportar estas ideas o este cambio, relevar y definir las áreas para reorganizarse y priorizar el cambio. Probablemente como digo, si se levanta la persiana de todos los avatares económicos que tuvimos en estos últimos 4 años, probablemente con una economía mucho más organizada y mucho más previsible, las empresas van a empezar a ver los problemas que se veían tapados por la inflación o por el tipo de cambio, por todos los ajustes económicos que tuvimos o las paritarias constantes. Por lo cual van a empezar a aflorar estas cuestiones que sí o sí tienen que suceder o cambiar para que la empresa pueda prosperar. Pero no se pueden hacer todas en conjunto, tampoco existen los recursos para hacerlo, por lo cual es importante priorizar y establecer tanto a nivel importancia como el presupuesto que requiere cada una de estas ideas. Entender si los equipos necesitan las capacitaciones, vuelvo a las capacitaciones. Equipos capacitados generan más valor para la empresa, o sea, tener equipos que uno pueda tener una fácil comunicación, porque entienden de lo que estamos hablando en el mundo de los negocios, que es tan cambiante y que hoy tenemos tanta información. Es importante que cuando uno habla, a veces me toca hablar con los colaboradores de determinadas pymes y es muy difícil que comprendan los conceptos. Entonces, que se capaciten. Siempre recomiendo empezar por cosas simples, aunque sea estandarización de datos como Leo anteriormente decía, el Excel, aplicaciones, tecnología, cursos cortos o cursos relacionados con los roles que tienen, pero para que la comunicación también sea mucho más fácil y que uno no sienta que está hablando en otro idioma a la hora de priorizar los cambios. El tema de los plazos aplica para todos, desde contratar a un gerente general en caso de que haya una transición generacional, perdón, una salida del dueño, de comprar una línea, de armar un depósito, de rediseñar un proceso, de comprar un sistema nuevo, de implementar una app. Todo tiene un plazo y los plazos tienen que ser acordes y definidos para no generar falsas expectativas. Las fuentes de financiamiento son claves y entender si es con capital propio que se va a realizar el proyecto o se va a realizar con capital o fuentes de financiamiento externas. Hacerlo en etapas, que las etapas sean medibles y que sean lideradas correctamente. Y por otra parte, entender el valor de la empresa antes y el valor de la empresa que va a tener posterior a la implementación del cambio. También ahí para que se aprecie el esfuerzo de transformación. Y por otra parte, esto, si el cliente lo percibe, multiplica. Muchas veces los clientes saben lo que pasa dentro de la organización, y un cliente que ve cambios, un cliente que es motivado por la forma de cambio de trabajo o de los productos o servicios que esta empresa modifica, es percibido por el entorno, por el ecosistema. Por lo cual normalmente estas transformaciones generan que también el de al lado o el competidor mire cómo estamos haciendo las cosas y genere esa porción de mercado que tanto a veces uno ambiciona o desea tener. Así que con esto, bueno, cierro la idea, me gustaría después poder escucharlos si existen más consultas. Y como conclusión final es que las empresas que ganarán en el futuro no son las más grandes. Hay muchísimas empresas que empezaron de muy chiquitas o de una forma rápida y son las más ágiles, las más flexibles y las más innovadoras, aquellas que reaccionan mucho más rápido a los entornos de cambio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo y si existe alguna duda o alguna consulta, los invito a que puedan comentar. Verónica, a mí me queda súper claro, o sea, hay
De hecho, es un poco complejo uno en las pymes, pero pues sí se puede hacer. El tema de la primera generación, esa renuencia al cambio es la que hay que manejar más, ¿no? Porque cuando tienes segundas generaciones con una distancia muy grande y los conceptos son tan diferentes, no es tan fácil, no es imposible, pero digamos que esos son los retos que se tienen en los cambios de las pymes. Tal cual. Exacto, sí. Eh, a veces el fundador continúa con su modo o su conocimiento y bueno, las nuevas generaciones son la segunda generación. Leo, que trabaja mucho en protocolo y armado, tiene seguramente muchísimas experiencias muy enriquecedoras, eh, buenas y no tan buenas, quizás Leo, vos sabés, Y casos de éxito y fracaso. de hecho, hoy hemos invitado a nuestros alumnos del IADEF, del curso de formación de consultores de empresa familiar certificados, porque la materia justamente es protocolo familiar y me pareció muy importante que incorporáramos el concepto del cambio en nuestro programa, porque efectivamente la clave para el éxito de un protocolo no es solamente hacerlo y firmarlo, sino después evitar que quede cajoneado, lograr que ese protocolo sea un vector para el cambio en las relaciones entre familia y empresa. Bien, bueno, vamos a ser respetuosos con el tiempo. Leo, creo que estamos apenas excedidos de unos minutitos, pero Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta, consulta, comentario que quieran hacer. Hola, ¿qué tal? Verónica, muy interesante todo lo que planteaste. A mí algunas cuantas cosas se me escapan porque no soy del área contable. Por ejemplo, la sigla esa que dijiste de los sistemas contables, ¿cómo el es? ERP, Y- ERP, Ajá, ajá. es el sistema Tango, Beherman, SAP. Bien, bien. Tango, escuché por ahí, sí. ERP. Bien. Sí, muy interesante en general todo, la verdad. Bueno, muchas gracias. Me Sí. quedo con la Ah, idea, puede ser, Verónica, perdón, Sí, Sí, no, ahí perdón. me acordé Termina. de una cosita más. Cuando hablaban como consultor en un análisis sobre factibilidad de un cambio o no, el tema de estudiar el mercado, qué reacciones da el mercado era uno de los puntos en las sugerencias. Eso ahí se acude a algún especialista que hace esas lecturas del mercado, hay algún sistema, hay alguna fuente de información para ir a eso, para la lectura del mercado del área que a uno le toque asesorar, me imagino, ¿no? ¿Cómo es? Eh, sí, a ver, normalmente depende, cuando hablo de lectura de mercado, hablo de, a ver, para llevarlo a casos tangibles. Mm, A ver, puede ser el valor de una acción, ¿no? Pero no estamos hablando en este caso, pues no son empresas que cotizan en bolsa. Por lo cual, eh, a ver, supongamos que querés o implementar tecnología, voy a la tecnología que hoy es el común denominador de muchos cambios. Em, una app de delivery. No sé bien. en tu caso si vos tenés alguna empresa o un caso puntual, así lo podemos llevar a algo tangible. No, no me dedico a esto, entonces estoy como muy crudo en el tema. Capaz Bien, mis compañeros me van a ilustrar mejor después con bueno, pero vayamos a un caso simple, sencillo. A la Sí, típica app de un delivery. Vos querés hacer que tu producto llegue a mayor escala. bien, Vos estás en una localidad y necesitas llegar a otras provincias. Bueno, ¿cómo haces? ¿Qué lectura de mercado? El mercado es las aplicaciones que existen, los proveedores que abastecen, cómo se hace, bien, cómo llega ese producto, el costo que tiene para abastecer. Eso si lo vemos desde la parte de entrega. Si lo ves del lado del ingreso, ¿cómo hago para captar más clientes? ajá, Entonces, esa es la lectura. Tengo que utilizar mi base de datos, tengo que utilizar redes sociales, tengo que contratar un comercial. O sea, desde esa bien, parte de mercado son las variables que hay que leer y las preguntas que hay que realizar. bien, entiendo. Gracias. No, por favor. Bien. Fernanda,
Yo me quedo con la idea, no sé si estoy correcta, de que todo lo que hablaste en realidad es transversal a la construcción del protocolo. Cada una de esas preguntas sobre el cambio tienen que ser incorporadas en cada uno de los capítulos del protocolo. Estoy bien, ¿no? Sí. Gracias, perdón. No, no, no. Es así. Es así y esa es la razón por la cual ustedes han sido invitados a esta charla. Y casi les Fantástico. diría que como continuidad de esta charla, el próximo segundo martes, en el mes de diciembre, va a ser sobre cómo liderar un proceso de protocolo familiar, que va a ser una aplicación práctica en relación al protocolo de lo que hemos visto hoy con Verónica. Muchas gracias, Verónica. Muy Bueno, interesante. Muchas Bueno, gracias gracias. por gracias Mil participar. Verónica. gracias, Verónica, mil gracias. Todos los asistentes van a recibir la grabación de la charla de hoy, así que desde mañana o a lo sumo pasado lo van a estar recibiendo. Y los participantes del CFC, ahora cerramos este Zoom y nos vamos a la cuenta del CFC. Nos vemos, nosotros nos vemos ahí dentro de unos minutos y yo quiero agradecer a todos los participantes en la charla de hoy y quedamos desde ya a disposición. Bueno, buenas noches y Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.